Buenas tardes, compañeros. Miriam Ramírez. Un gusto saludarles. En esta oportunidad, mi lectura crítica guiada va a tratar sobre la siguiente situación: el manejo errado del derecho fundamental a la identificación en el Estado venezolano durante la pandemia en el año 2020. A continuación, les desarrollo la situación. En Venezuela, el 13 de marzo de 2020, tras el anuncio del inicio de la pandemia, por razones de bioseguridad, cerraron todas las oficinas públicas, incluida la del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME. Esta decisión, que se extendió hasta el viernes 16 de octubre, 6 meses y 3 días después, privó a los venezolanos y venezolanas dentro y fuera del país a obtener y renovar sus documentos de identificación. El derecho a la identificación en el Estado venezolano y en otros países nace de la necesidad que el individuo se pueda identificar ante él para su reconocimiento individual, indivisible, único, y así acceder a la protección y uso de sus derechos, así como para responsabilizarse por sus actos. Este derecho constituye una obligación para el Estado, encargado de garantizar el proceso de los registros y de emisión de documentos que proporcionen al individuo de una identificación dotada de información suficiente. Esta identificación se relaciona con un conjunto de rasgos para distinguir al individuo frente a otros: el nombre, el apellido, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el registro biométrico, entre otros. Como garante de este derecho, Venezuela se suscribe y adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, vinculante con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, donde se establece en su preámbulo que los derechos fundamentales de todo ser humano son necesarios para poder beneficiarse de los otros derechos. Leo textualmente una parte de su preámbulo. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Venezuela desarrolla este instrumento en la máxima norma jurídica del país, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A las personas como sujetos de obligaciones y portadores de derechos se les reconoce al poseer su documento de identificación que les relaciona con este. En este sentido, en su capítulo 3, Derechos Civiles, artículo 56, señala lo siguiente: toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre. Toda persona tiene derecho a ser inscrito gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad biológica de conformidad con la ley. En concordancia con la ley, surge la Ley Orgánica de Identificación del 2006, que señala en su artículo 2 y 3: se entiende por identificación el conjunto de datos básicos que individualizan y diferencian a una persona con respecto a otros individuos y que sirven de fuente de información para su reconocimiento. En el artículo 3, a los efectos de esta ley, se entenderá por medios de identificación la partida de nacimiento, cédula de identidad y pasaporte. Los fundamentos filosóficos presentes en esta situación se pueden mencionar dos: el positivismo y el existencialismo. El positivismo afirma que solo es derecho aquello que está escrito en ordenamiento jurídico. Aplicado a esta situación, su fundamento jurídico está por escrito y vigente en el país, pero sin el documento de identificación no se posee derechos a ni obligaciones de. Otro fundamento filosófico es el existencialismo. Según Jean-Paul Sartre, la existencia precede a la esencia. El hombre es quien crea su propia existencia a partir de su esencia. En este sentido, el hombre es el plan de lo que elige ser. Entonces, debe asumir su propia responsabilidad por lo que hace, sus actos. Aplicado a esta situación,
Para ser responsable de sus actos, el hombre crea la norma jurídica. En resumen, hubo manejo errado del derecho fundamental a la identificación y su ejercicio para garantizar el acceso a diversos derechos fundamentales como a la libre circulación, el acceso a la justicia, adoptado de instrumentos internacionales y vinculado en la Constitución. Bueno, gracias por su atención. Buena tarde.